vamos a continuar conversando. Yo les decía, vean, Carolina Jaramillo merece todo mi respeto, pero yo creo que el rol, o yo esperaba más del rol de la vocería de gobierno. Yo esperaba más de esta apertura de canales que se había propuesto desde un inicio para poder generar a través de un trabajo de vocería una comunicación fluida de dos vías con los medios de comunicación, con los periodistas, con la opinión pública a través de ellos. Esto no se ha dado. Carolina sí, si bien ha logrado compendiar la información de la semana y de los últimos hechos que generan opinión pública, y ciertamente tiene la valía de ponerle rostro a cosas que otros ministros no le ponen rostro durante todos los lunes, hace percibir hasta el día de hoy que ese rol es el que va a cumplir, que no va a haber a lo largo del resto de la semana una fluidez en el tránsito de información entre Carondelet y la ciudadanía y los medios de comunicación. Al menos así se ha dado hasta ahora la presencia de Carolina como vocera. Ya está conmigo Carolina Ávila, la voy a poner en pantalla en un segundito. Aguántenme un chance que tengo que encontrar esto que doña Prudo después. Ahí está, ya ves. Un toque es eso. Listo. Estamos con Carolina, la voy a poner en pantalla para iniciar esta charla con ella. Querida amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando, querido? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso para toda tu audiencia, para el equipo de producción y, por supuesto, muy agradecida por esta siempre linda posibilidad de tener una conversación tan agradable, con cafecito al lado, como para ir analizando la jornada. Pues qué gusto. Oiga, mi amiga querida, yo siento que no la veo hace un siglo y hablamos hace poco, pero pues es que pasan tantas cosas. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí estamos. La idea es mantenerse de alguna forma en contacto con los amigos y para mí es un placer encontrar esos espacios. Qué bueno que se pudo un día como hoy. Querida Carolina, iniciemos hablando porque, a ver, siempre hablamos de los relatos, de un poco para ubicarnos en este juego, ¿no? En esta dinámica de lucha de relatos que efectivamente están siempre en el aire y que se han transformado como en un elemento principal para leer la política últimamente. Pero en el movimiento de fichas, en ese juego de relatos, surge la figura de una vocería que generalmente en otros lugares se ejerce con mucha fluidez y que esperábamos que así lo fuera en este caso. Yo comentaba un poco antes de que llegues sobre la forma en que el gobierno ha de alguna manera reconcebido su contacto con los medios de comunicación a través de esta vocería inaugurada en este nuevo periodo de Daniel Noboa después de su posesión. Y creo que, yo no sé si tú compartas, pero yo creo que muchos esperábamos que esto fuera un diálogo permanente o mucho más sostenido y al final ha resultado en una rueda de prensa de los lunes que en la que si bien Carolina Jaramillo se muestra muy empapada de todos los temas que conforman, digamos, lo principal en la opinión pública, también da la impresión de que es poco lo que ha cambiado la dinámica de gobierno en cuanto a la apertura de la información. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿con qué podemos nosotros comparar este ejercicio hasta para poder hacerle una evaluación lo más apegada a los datos y a los hechos del rol de Carolina Jaramillo? Es la vocería de Roberto Izurieta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacía Roberto Izurieta? Él no necesitaba una rueda de prensa de los lunes. Él simplemente asistía a los medios de comunicación, interactuaba en los canales, sobre todo en los portales más antiguos y tradicionales, diremos, ¿no es cierto?, en donde se podía hacer planteamientos sobre la agenda. Luego, en eventos específicos, muchas de las veces en ruedas de prensa de coyuntura, no de este tipo, sino de que cubrían eventos puntuales, él era el vocero, él era el que daba la información.
Recordemos, por ejemplo, hace poco estaba justamente en una clase sobre gestión de crisis con mis estudiantes, recordando el famoso operativo con el que la policía se encontró con la no presencia de Fito, justamente, y quien dio esas declaraciones sobre cómo el trabajo de búsqueda continuaba fue Roberto Izurieta en Guayaquil. Entonces, ahí tú te das cuenta del rol que tenía y las singulares características que lo acompañaban, al punto que la famosa vaciaron Mazar con Teleamazonas fue Roberto Zurieta y sacrificado en ese sentido, porque claramente era una mentira, ¿no? Y eso es el único pecado que tiene un vocero, ¿no? Jamás puede mentir, o sea, tiene que tener un cuidado enorme de las cosas que está diciendo. No es el rol de Carolina. Entonces, de entrada, hubo una expectativa sobre cómo conduces la agenda gubernamental, que se pensó que iba a tener ese rol Jaramillo, no lo tiene, y es posible que la decisión institucional sea esa. Insisto, porque es gente de mucho nivel, muy inteligente la que está allí asesorando, y creo que lo que están haciendo es darle otro rol a Carolina Jaramillo que no es el de la vocería. Es simplemente un transmisor de contenido de los lunes, nada más. Como lo hacía una cartelera en la misa de domingo en la parroquia. O sea, es eso. Tú te informas de 5 puntos, hace anuncios, lee los anuncios incluso, con los cuales probablemente uno esperara que la institucionalidad quiera interactuar, pero oh sorpresa, por ejemplo ahora sobre este operativo en Durán o sobre las actividades que está mencionando en materia de seguridad, nada de eso menciona la cuenta de Twitter de la presidencia. Si entras este rato a la cuenta de Twitter de la presidencia, lo único que vas a encontrar va a ser el esfuerzo del 3 de julio, en el que menciona, 3 de julio, jueves, en el que mencionaba la agenda internacional del presidente, por el un lado, y por el otro lado, los operativos en materia de vialidad, sobre la base de las condiciones climáticas que están además afectando la falta de mantenimiento en las vías. Entonces, este tipo de cosas está en la presidencia. Nada sobre seguridad, y ya son las 11 de la mañana. O sea, digamos que tenías tú como estrategia para iniciar la semana y discutamos sobre seguridad, y todo lo que se está haciendo en Durán les está fallando porque no están actualizando el contenido en función de lo que la vocera está anunciando. Entonces, sí me parece que te estoy poniendo ejemplos sumamente puntuales con el mismo gobierno que no están interactuando. Si quieres ir un poco más atrás, alguien que hacía también vocería de buen nivel, estés o no de acuerdo, era Juan Sebastián Roldán en la administración de Lenín Moreno. Él era no un ministro vocero, tenía otros roles, pero claramente estaba muy a cargo de activar la conversación, no solamente en los espacios desde Carondelet, sino también a nivel mediático. Y era un vocero sumamente informado de todas las decisiones políticas, sin tener que hablar con tecnicismos, pero era capaz de hacer un relato adecuado a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo comunicacionales, ¿no? Ya las partes más técnicas específicas encargan a otros, que es lo mismo que hacía Izurieta, pero al menos este relato político macro eran muy claros, lo tenían muy claros y podían difundirlo. Este no es el rol de Carolina Jaramillo. Ahora, y esto incide, o más bien, esto se ve afectado, o el rol de la vocería se ve afectada por esto que nuestro querido amigo Jacobo García llama la destellocracia. Es decir, uno responde con destellos a cierto contexto, pero no necesariamente con planificación. Y esto lo que lleva es que cada una de las carteras esté respondiendo. Hoy, por ejemplo, la cartera de educación está respondiendo a las denuncias que están haciendo los maestros por el tema de seguridad. Las carteras de seguridad pues tienen a John Reinberg como vocero principal. Hoy veíamos también una entrevista y el día sábado daba detalles de por qué no habrían apagones en el área de energía, la ministra Manzano. Entonces tenemos vocerías dispersas, porque dispersos son los problemas y dispersas las respuestas, porque no existe una planificación de gobierno, y yo es algo que no he alcanzado a identificar en las intervenciones de Carolina hasta este momento, que yo pueda decir, ok, el gobierno ha diseñado esta estructura para dar respuesta a los grandes problemas nacionales con los programas o las políticas públicas con las que está respaldando su gestión. Claro. No nos ha
explicado eso. No hay para nada ese tipo de lecturas y eso hace que no genere impacto. O sea, el impacto que debería esperarse de un rol como el que acabamos de tratar de ejemplificar con lo que ha hecho Roberto Isurieta o Juan Sebastián Roldán es que la opinión pública comente sobre esto. Y si quieres ir más atrás, la sabatina era un gran ejercicio en términos, porque el vocero era el presidente, no por un adjetivo calificativo adicional, de vocería. Es decir, tú planteas la agenda el sábado, el domingo los medios nacionales ya estaban haciendo el resumen, la crítica, la contestación a la agenda como corresponde a un medio que observa y que pone la vigilancia como rol periodístico, ¿no es cierto? Pero las siguientes semanas era una línea que se seguía continuando tanto a nivel gubernamental como a nivel mediático. Ya te digo, así sea para contestar al poder, eran los temas que se estaban colocando en la conversación, ¿no? Ahora, en este caso no es así. El rol de Carolina, al parecer, como lo están estableciendo, es inclusive de distraer la conversación más profunda que necesita tener el Ecuador. Ni siquiera es poner en la agenda 5 temas que deberían ser quizás los centrales de interés público. No, es inclusive contaminar la agenda de interés público con 5 o 4 anuncios que generen algún tipo de polémica, algún tipo de conversación y que funcionen como para que la opinión pública pueda estar conversando de otras cosas y no necesariamente de aquello que genere mayor interés. O sea que sí cumple un juego en esta batalla de relatos. Pero no el de vocería que nosotros estábamos, o sea, llámale comunicadora, llámale ledora de anuncios, el rol que tú quieras, llámale, pero esa no es una vocería. Claro. Ahora, hablemos porque al final esta batalla de relatos trasciende a la vocería o rebosa lo que puede hacer la vocería. Acá tenemos también una agrupación legislativa que busca posicionar el relato de gobierno y no es cualquier bloque legislativo, es el bloque legislativo que cuenta con las autoridades, que cuenta con el manejo del pleno y los votos y que cuenta con el manejo del CAL. ¿Cómo está la Asamblea conectando o favoreciendo o perjudicando este discurso de gobierno, Caroline? Cuando vemos que el relato está tan a los arranchones que incluso el CAL, de forma algo desobediente con la ley orgánica, termina por distribuir las fiscalizaciones o los procesos de fiscalización donde mejor conviene al relato de gobierno para poder capturar también esos procesos y establecer las líneas de relato acerca de ellos, que cuáles son los procesos más críticos en el área, digamos, para el gobierno. Como acabas de decir, quien sí está planteando esa agenda es Nils Olsen con la Asamblea. O sea, en eso no hay ninguna duda. Un tuit que él genera, unas declaraciones que él pone en un medio de comunicación, inmediatamente generan eco, ¿no? Y eso es precisamente la influencia de quien trata de establecer agenda. Establece agenda a partir de las leyes planteadas en administración que él preside y establece agenda también a partir de la comunicación directa más que institucional. No es tanto la asamblea como institución la que comunica, sino Olsen como esta suerte de influencer / político que está utilizando como en doble vía, ¿no es cierto? Y sin tener un solo contrapeso en el mismo cuerpo legislativo, porque comunicacionalmente hablando, la oposición, léase usted, Partido Social Cristiano, Pachacuti, Revolución Ciudadana, el partido que tú quieras, escoge, los independientes están absolutamente anulados a partir de esta otra vocería que se escucha con mucha fuerza, ¿no? Pero no solamente se trata de herramientas de vocería, sino también de contenido, ¿no? Porque de qué ha tratado en estas 7 semanas a propósito del mensaje del asambleísta y del presidente de la asamblea es precisamente de los temas que más álgidos, que se deberían discutir con mayor profundidad. Y no se trata, no es una carrera contra el tiempo, si es que esa carrera al final no llega, no te hace llegar a la meta,
O sea, eso creo que hay que tenerla bien clara. Y en este minuto tenemos leyes aprobadas en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral, no necesariamente son estas económicas urgentes, que es lo primero que se debería calificar, ¿no es cierto?, para darle premura al trámite. Sin embargo, están afectando de manera transversal a toda la población en diferentes instancias. Por ejemplo, la famosa ley de seguridad o solidaridad, creo que le llamaban, los mismos medios de comunicación se han pronunciado y los organismos cuidadores de derechos humanos y de libertades se han pronunciado con suma preocupación por la suerte de autorización de escuchas que en este minuto se estarían permitiendo en función de esa normativa ya aprobada por la mayoría que este momento actúa en asamblea. Por ello, el enfrentamiento que va a tener el Ejecutivo ahora con la Corte Constitucional no viene de gratis, viene además a propósito de esta necesaria mayor, yo creo que mayor debate, mayor discusión, le hubiese dado más tranquilidad incluso para no estar en atropellos, en ajustes, en aumentos de párrafos, de líneas que marcan una sensibilidad enorme a la transparencia de un proceso tan importante como el de la construcción de las normativas. Y eso, por ejemplo, son temas que se deben discutir y que se están planteando por encima de lo que el Ejecutivo desde Carondelet quiere plantear. No estoy diciendo que esto no esté dentro de la estrategia de Daniel Noboa. Yo creo que el gobierno está planteando esta línea así a propósito, ¿no? Incluso, ¿cómo nos damos cuenta de eso? El tuit del señor presidente comunicando la recaptura de Fito. Ese tuit no lo enmarca en función de una agenda de seguridad, lo enmarca en función de una agenda legislativa que camina para la seguridad, ¿no? Entonces, además le favorece al presidente. Y política porque arranca diciendo para los que no creyeron, es decir, digamos, esto no es paz para mayor seguridad, para mayor tranquilidad de la ciudadanía, no, es para los que no me creyeron, ¿no? Ándale, entonces ese es justamente el asunto. Él necesita configurar, reafirmar el conflicto. En palabras de Ernesto Laclau, es configurar un límite, una frontera política entre nosotros, el pueblo, dijeran los populistas, no es el caso, no es ese pueblo el que configura a Daniel Noboa, pero sí es un nosotros que no tiene nada que ver en criterio de Daniel Noboa con lo narco. Y lo narco es todo aquello que se opone a ese nosotros. Por eso el tuit, ese tuit más allá de comunicar la recaptura de Fito es reafirmar esa frontera política de manera narrativa, la está planteando desde el mismo 24 de mayo, inclusive desde antes, ¿no? Y con eso plantear, por ejemplo, que si te opones a las leyes que él está proponiendo, ¿no es cierto?, como colegislador, lo que estás haciendo es haciéndole el juego a Fito. O sea, imagínate de qué manera muy maniqueísta, porque ese es de nuevo otro rasgo del populismo, ¿no? Es que suma ceros, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. No existen términos medios. Y eso en materia de fortalecimiento de la democracia es sumamente peligroso, porque lo que hace es precisamente debilitar a las instituciones. Ese juego narrativo está absolutamente alineado con lo que la Asamblea propone en la vocería de Olsen y que está jugando muy coordinado como una pieza más en esta arquitectura comunicacional que tiene el presidente. Nos damos cuenta entonces como el rol de Carolina Jaramillo desde la vocería, pongo la vocería entre comillas porque lo que está haciendo no es una vocería, lo único que hace es configurar una piecita más de una conversación que tiene otros usos estratégicos, si es que le podríamos llamar a eso estrategia, pero no necesariamente alimentar a la agenda que el gobierno quiere y necesita comunicar, que claramente parece ser otra. Ahora, ¿cuánto oxígeno más puede tener esto, no? Porque escuchaba yo a John Reinberg hace minutos y lo comentaba con la audiencia, decir esto que se ha vuelto también costumbre en cada uno de las participaciones y de las cadenas que han estado emitiendo, que más que cadenas parecen spots publicitarios en medios de comunicación. Se escuchan los ministros decir este problema, lo que fuera que estén tratando, esto se acabó, esto se acaba hoy.
¿no? Y el asunto es que hay un mañana, y en el mañana nos vamos a dar cuenta de que no importa cuánto Reinberg lo diga, o cuánto lo diga Lofredo, o cuánto lo diga cualquier ministro, la violencia no se ha acabado. Por el contrario, sigue galopantemente creciendo. Estamos pisando tal vez el año que podría terminar por ser el más violento desde que se lleven registros. ¿Cuánto oxígeno más tiene frente a las ineficacias de la gestión la construcción de este relato y la captura en algunos casos como el que acabamos de ver en el caso del CAL y de la fiscalización de contratos como PROGEN? De la posibilidad de establecer el relato de fiscalización, ¿no? Bueno, el momento en que la ciudadanía no ve solucionados sus grandes y profundas necesidades, ese es un indicador claro de límites, del oxígeno que estamos hablando en términos políticos, ¿no? Antes del 24 de mayo, los estudios que se han hecho en materia de opinión pública le estaban otorgando al presidente Noboa una indulgencia. Es decir, se sabía que estaba finalizando un periodo, que se sabía que había heredado mucha dificultad y se sabía también que estaba en su novatada, diremos, en términos amables, ¿no? Tratando de apuntalar un programa o un proyecto gubernamental. Entonces, creo que la gente entendía mucho eso, además que se encargaron comunicacionalmente hablando de distraer y mucho la conversación de los fondos para concentrarse más en las formas y sobre todo en estos límites que acabo de retratar, ¿no? En materia política. Pero eso desde el 24 de mayo tiene otra configuración, ya no hay más indulgencias y lo que necesita el presidente es más hitos de gestión, pero que sean adecuados comunicados, o sea, no puede volver a cometer los errores que cometió con la recaptura de Fito. O sea, si es que no tenía ese tuit tan manipulador, tan capcioso, te aseguro que la gente hubiese recibido con verdadera tranquilidad, pero como no fue así, le quiso manipular, que se notó el aprovechamiento, ¿te fijas? Y no solamente eso, sino que comenzamos a ver una versión de los hechos, otra segunda versión de los hechos, tercera. Yo ya contaba hasta 5 versiones de los hechos, tengo escrito por ahí un artículo así. Y es precisamente esa diversidad de opiniones y versiones que hace que la gente no pueda darle el crédito que probablemente le corresponde al final del día, ¿no es cierto?, al equipo de seguridad, a quien está por encima de esto, que es el presidente. No está yendo a pasar eso porque ha habido una dispersión. Ahora, si es que los próximos hitos de gestión siguen teniendo este olor a aprovechamiento político, no le va a convenir. Y peor todavía, si es que la época de lluvias con la época de estiaje, porque es que los cambios climáticos, precisamente los expertos lo que dicen es que se manifiestan en estas profundas diferencias, ¿no? O sea, o profunda sequía o torrenciales aguaceros. Entonces, si es que el presidente no reacciona como lo hizo en enero y febrero, colocando a todo el gobierno en territorio, haciendo que la gente sienta el trabajo del Estado, es muy difícil que pueda seguir sosteniendo. Recuerda, Fernando, de acuerdo con CIES, que trabajó durante mayo y junio y creo que desde abril, evaluación de la aprobación presidencial, entre mayo y junio el presidente pierde 14 puntos. Ahora, se entiende que hay una suerte de estabilidad que nunca se debe comparar con el punto más alto, que es el punto de haber ganado elecciones. Pero yo no he visto pérdidas tan bruscas, tan amplias. Yo espero que lo de Fito le dé algo de oxígeno para julio, la medición que se haga en julio. Habrá que ver si le da soporte y finalmente yo sé que, por ejemplo, cuando ingresaron con esos tanques a Durán hace un año atrás, subió unos 5 puntitos en mediciones de Comunicaliza. Será de ver si es que ahora estos momentos, estos hitos pequeños, sembrados cada 15 días, le permiten al menos
mantener una línea, ¿no? Porque la aprobación presidencial ha sido muy de picos y valles. Cuando llegaron los apagones perdió 20 puntos, solo para que tengas una idea. 20 puntos con los apagones, pero en este mes ha perdido 14 puntos. Claro, lo de Guayaquil es fuerte, porque la violencia en Guayaquil había recrudecido y la gente en Guayaquil estaba muy molesta con las reacciones gubernamentales y la bronca entre la gobernadora y el alcalde y tal. O sea, era ya demasiado el hartazgo que se tenía mientras que no había soluciones. Entonces, habrá que ver si ahora esta recaptura de Fito le ayuda un poco a mejorar los números, pero si es que los problemas en vialidad recrudecen y peor todavía, llegan a determinar que la situación de lluvias o la situación de o la razón que sea, coloca nuevamente a la población en una condición de fragilidad frente a la situación energética, es decir, vuelven los apagones, es muy difícil que el presidente pueda seguir sosteniendo su propia agenda, inclusive la agenda legislativa. Y habrá que ver qué dice la Corte Constitucional. La próxima semana, o esta semana me parece, no, esta y la próxima semana, todavía faltan las manifestaciones populares y sobre todo del sector de los trabajadores, del sector público, que también viene en conversaciones muy preocupadas por la regresión en derechos que cierta normativa ha generado y que seguro también va a contaminar hasta cierto punto, diremos en términos gubernamentales, la conversación política. Sí, básicamente voy a eso, querida Caro. A ver, tenemos en ese espacio de la aprobación de las leyes un paraguas ya abierto, que es cualquier decisión de la Corte Constitucional que vaya en contra de los propósitos del presidente, declarará a la Corte, ya lo ha dicho en esta semana incluso algún ministro o el mismo Olsen en entrevista en Teleamazonas, decía, esperemos que la Corte esté a la altura del momento histórico, lo que hace suponer que para ellos el relato será que la Corte ha plegado, o bien en este juego de buenos y malos que relatabas, al lado de los malos, o que la Corte no tiene la misma sensibilidad y la misma capacidad de entender las necesidades que el presidente de la República. Siempre el relato reposado en lo político frente a una decisión técnica que debe tomar la Corte. Esto puede ser un trampolín para sostener el discurso por más tiempo, claro. Sí, o sea, por eso me parece interesantísimo y creo que vale la pena observar con mayor detalle esta sutil, casi no tan sutil, presión a la Corte Constitucional. La Corte tiene que hablar en función de sus dictámenes, ¿no? Habla a partir de sus sentencias y tratar en la medida de lo posible de quedar fuera de esta otra conversación que el mismo gobierno está articulando junto con otros de sus operadores, ¿no es cierto?, respecto de lo que hacen o dejan de hacer los jueces en materia regular, ¿no es cierto? Incluso pueden, claro, tienen chance, digamos, en este momento de la política de jugar a eso. Tienen ese ámbito de acción. Eso, Fernando. O sea, el gobierno, la fiscalía y otros recursos asociados, por supuesto, con el ámbito del Ejecutivo, están justamente exponiendo el rol de los jueces, sobre todo en procesos que tienen que ver con delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, etcétera. Esto es sumamente peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ese tipo de conversaciones trasciende al ámbito mediático, nunca trasciende de manera equitativa, objetiva, siempre va en función de una agenda que por lo general es política, ¿no? Entonces, el momento en que, por ejemplo, un fiscal se equivoca y no presenta bien las pruebas, el juez no le puede dar haciendo el trabajo al fiscal. Entonces, le toca obrar y sentenciar en función de la evidencia presentada. Por supuesto, jamás Fiscalía va a admitir su error, pero sí va a hacerle el juego a este relato político de que son los jueces los que son corruptos, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar en función de que si la policía entregó bien el parte o entregó bien la información, la policía jamás va a decir, nosotros nos equivocamos, aquí esto nos pasó. No, nunca. Entonces, los jueces quedan en completa indefensión porque por ellos no habla nadie, salvo su gremio. Recordemos lo que le pasó a la jueza Emma Tapia y a su colega.
¿no? La fiscalía llegó, les allanó las oficinas de las casas, quedaron en entredicho. ¿Y qué ha pasado con eso? Absolutamente nada. Era simplemente una demostración más de el amedrentamiento que eran capaces de hacer en función de lo que un juez haga o deje de hacer, diga o deje de decir. Entonces, es peligrosísimo llevarle a una conversación mediática un rol que por algo tiene que estar discutido en los espacios en los que corresponde, que es justamente con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Constitucional y cuando corresponda con la con la Corte Nacional de Justicia y cuando corresponde a la Corte Constitucional también. Pero en este minuto ya se está anticipando, ¿no? Ya se está llenando la conversación, la esfera pública, llamamos nosotros en la academia, de una conversación que sutilmente plantea culpas, en este caso a los jueces de la Corte Constitucional, de que volvamos a tener problemas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque hay un tema de regresión de derechos que estoy segura que la Corte Constitucional va a poner observaciones y que la opinión pública va a estar absolutamente sesgada debido a esta manipulación perversa. Eso es peligroso y ya está pasando. De ahí la dificultad y siempre las alertas, ¿no? De manejar las narrativas en materia mediática con responsabilidad, sabiendo que existen instituciones en el Estado que requieren esa independencia entre el uno y el otro y requieren también un poco de distancia para que se hagan las cosas como deberían hacerse, con la tranquilidad de no tener encima la corte de la opinión pública cayéndole, ¿no es cierto?, con hacha y con hoguera encendida. Claro, en nuestras nociones de institucionalidad que son tan livianitas. Y justamente ahí, querida Carolyn, esto hablamos de una batalla de relatos y poco hablamos, le exigimos al gobierno, decimos que tienen que reconfigurar la información. Yo entiendo que sí, por supuesto, comparto ese reclamo, tienen que reconfigurar los canales de información si quieren, si quisieran dotar de transparencia su gestión y rescatar, como bien decías hace un momento, cosas que incluso podrían ser logros y que se ven empañadas por la intención de llevarlos o de mostrarlos disfrazados, digamos, de algo para que quepan en el relato que se viene impulsando. Pero lo cierto es que en la otra orilla, en la otra acera, hay grupos de oposición que no han conseguido la misma efectividad con sus relatos, que no han conseguido la misma llegada, que no han conseguido siquiera identificar, descifrar cuáles son las estéticas con las que deben comunicarse a través de los nuevos medios de información con su votante y con la ciudadanía. ¿Qué está pasando del otro lado, en otra serie, en los grupos de oposición? ¿Por qué no han podido tomarle los tiempos, darles correcta lectura y una respuesta adecuada a esta batalla de relatos como para que se configure justamente una, se trae de alguna manera una disputa de relatos en la escena pública que en la que tuvieran el mismo peso las dos versiones, digamos, porque es muy fácil capturar el relato de Daniel Noboa, o al menos hasta ahora le ha resultado muy fácil que se lo capturen, pero el relato de la oposición casi siempre termina rebotando. Claro que sí, y ahí hay varias razones, ¿no? O sea, este rato justo estaba tratando de averiguar con cuántos asambleístas cuenta el Partido Social Cristiano, ¿no? Y nos damos cuenta que Alfredo Serrano al menos está completamente anulado. O sea, se le escuchó al inicio, se le escuchó sus berrinches, pero después de eso no se le ha vuelto a escuchar, ¿no? Y aquí no se trata de que si le están dando no gobernabilidad, aquí es un tema de indistinto de la gobernabilidad, su rol de fiscalizador es fundamental. No ha habido mayores pronunciamientos. Pachacutic sé que llegó con un número interesante, que me parece que fueron 9, de los cuales algunos estaban muy alineados con la tesis gubernamental y otros se mantuvieron al margen. Pero en ninguno de los dos casos hemos visto posturas fuertes, sólidas, institucionales, porque incluso en la misma asamblea están divididos. Por ahí anunciaron, sí, si es que ustedes votan así, vamos a expulsar
expulsarles, ni lo uno ni lo otro, y tampoco hay una postura clara desde Pachacutic en materia específica, por ejemplo, ambiental, que forma parte de la agenda de ellos, salvo por ahí 2 o 3 personas que hemos escuchado conversaciones dentro del hemiciclo, incluso señalando con nombre y apellido a ver cómo van a votar fulano, sutano, mengano, pero más allá de eso no hay, es decir, una vocería clara de las posturas que tienen los partidos políticos en esta materia. Punto aparte es lo del Partido Revolución Ciudadana. ¿Y por qué pongo un punto aparte? En primer lugar, porque es la oposición claramente identificada, ¿no? Es el mismo hecho de haber estado terciando en las últimas jornadas y que son los que principalmente reciben, diremos, el reflector cuando se trata de entender qué está haciendo la clase política, es qué está haciendo la oposición, ¿no es cierto? Pero si quisiéramos ver con lupa qué está haciendo, yo puedo darte 3, tal vez no 4 nombres de más de 60 asambleístas que son de la línea de la Revolución Ciudadana, que tienen una vocería clara y política sobre la agenda del legislativo y la agenda gubernamental. El resto está o en silencio o está con agendas locales, que también he visto, pero no existe una vocería articulada firme. Se articulan de cuando en cuando, se les ve por ahí dando un par de declaraciones, pero si quisieran ser firmes, desde Rafael Correa debería estar en esa línea de conversación y no lo están. ¿Sobre qué tuitea Rafael Correa? La última que leí era, por fin la tinta mágica ya se demostró. Una anterior a esa, el viaje que se están haciendo con ni siquiera en Brasil. Y me parece que por ahí en entremedio algo relacionado con Jorge Glass. Pero te das cuenta, solo ahí te pongo 3 cosas, de la de Brasil casi irrelevante, pero las otras 2 no han dejado, no han sido discutidas, ni siquiera recogidas por el resto de sus coidearios, mientras que se les ve a cada uno disperso armando sus propias agendas. Yo entiendo que los alcaldes y prefectos están muy preocupados por comunicar su gestión, de acuerdo, pero se han olvidado de que también forman parte de una militancia, que inclusive, así sean, si no estén de acuerdo, en ciertas líneas deberían aprovechar esas vocerías para hacer un solo cuerpo, al menos en las cosas en donde no es ilegal pronunciarse, porque entiendo que en campaña no puedan hacerlo, pero ya no estamos en campaña. Y cuando estén ellos en campaña, sí van a querer que toda la militancia milite por las asambleístas o por, perdón, las alcaldías o las prefecturas por las que se esté postulando. Bueno, esa militancia necesita entender que para eso también está su alcalde y su prefecto haciendo un solo cuerpo. He visto que a pesar de que la Revolución Ciudadana tiene en su militancia su mejor y principal valor, ni siquiera lo están utilizando porque no hay una agenda clara sobre la cual deban conversar en estos días. No está siendo pública. ¿Y por qué lo hay? Es decir, existen diversas agendas que no logran concentrarse, que no logran encontrar un solo canal o una sola voz para oponerse a lo que sí efectivamente todas estas agendas se oponen. Es decir, cuando yo veo un grupo de asambleístas a los que les pasan como en avenida, como tren bala, leyes económicas urgentes que reforman 20 cuerpos legales, que se las pasan de a una por semana sin necesidad de ni siquiera sin posibilidad ni siquiera de establecer un análisis reposado sobre las leyes antes de que hubieran ya sido publicadas en el registro oficial. Pero por otro lado tenemos a los grandes liderazgos antiguos de la Revolución Ciudadana hablando de la tinta mágica, y por otro tienes a un grupo de asambleístas que yo concuerdo, intentan de alguna manera, de forma un tanto dispersa, de forma un tanto separada de estas vocerías más antiguas o más tradicionales de la Revolución Ciudadana, hacer ejercicios de comunicación que acerquen más. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no logran articular? ¿Por qué no logran conectar estos discursos en una sola voz que pueda ser utilizada y que sea transversal a los intereses de todos y a las necesidades urgentes
de hacerse presente con una voz en las discusiones políticas, porque digamos que si la discusión está en este momento donde la plantea el gobierno y alguien viene a hablar de la tinta desde del tiempo de las elecciones, suena un tanto desfasado en el discurso que estamos tratando hoy. Absolutamente desconectados. A ver, aquí me toca elucubrar, porque no tenemos otra forma, es decir, ahí el talento de bruja, solo tengo el rostro, no tengo ni bolitas de cristal ni habilidades como para ver por qué está pasando lo que está pasando. Pero sí puedo leer un poquito el contexto. Y me parece que tienen temor de ser atacados más por el gobierno. Esto es que si es que ellos se hacen visibles en función de la agenda gubernamental, van a recibir este ataque. Y como este ataque está configurado de manera maniqueísta, es nosotros contra ellos y esos otros son narcos, gente pagada por Fito, etcétera, etcétera. Entonces, esta configuración les ha causado mucho daño y no quieren seguirse exponiendo hacia ese tipo de narrativa, ¿no? Ahora, para mí, en la lectura que te puedo dar a continuación es que la mejor forma de protegerse de esa narrativa es contrarrestar la agenda legislativa / ejecutiva con una agenda legislativa que sea absolutamente distinta a la orientación política que el Ejecutivo le está dando. Es una agenda que no va a ser aprobada por el CAL, eso se sabe, porque no están con los votos, pero está un producto que podría someterse a la discusión, aunque sea de la opinión pública. Lo único que yo he llegado a saber, y quizás estoy consumiendo mal el contenido político, si me equivoco, por favor discúlpeme, pero lo único que yo he llegado a saber es que el asambleísta de Reto, que estuvo en alianza con la Revolución Ciudadana, presentó un proyecto sobre salud mental. Es un proyecto bastante, bueno, lo tenía él en carpeta desde la elección, yo acá lo conversé varias veces y me interesa muchísimo el proyecto ya verlo terminado, porque entiendo que es un proyecto bastante... Qué bueno, Fernando, lejos de mí el pensar siquiera que la salud mental no deba ser una prioridad, pero no es un proyecto que pueda jugarle a la agenda que en este momento el legislativo está imponiendo, el ejecutivo está imponiendo en el legislativo. Entonces, es un proyecto que forma parte de una agenda absolutamente específica, que es importantísimo, nadie dice que no, pero que no va a resolver la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Seguridad y empleo. ¿Ya? Y ambas cosas han sido fuertemente golpeadas en la agenda que ha propuesto Daniel Noboa. ¿Qué está haciendo la Revolución Ciudadana, Pachacuti, Partido Social Cristiano o cualquier otra fuerza política dentro del hemiciclo para contrarrestar los aspectos negativos que sí han dicho de una u otra manera? ¿No es cierto? ¿Cuál es la propuesta? Esa es la preocupación, diremos, que debería estar en este minuto la oposición concentrada. Pero si tan solo vas a llegar y dices no, y niegas si tienes solamente, no sé, 60 y algo de votos que dicen que no, el tema es, ok, entonces, ¿y en dónde está lo otro? ¿A qué otra cosa se podría apegar a alguien y escucharle? ¿No? Pero es que ahí está la discusión. ¿Qué escucha el votante? ¿Qué está escuchando el votante? El votante escucha que existe una agenda de parte del gobierno, que hay un retroceso en derechos, pero que no hay nadie que le solucione la seguridad. Escucha que encima de eso la famosa idea de corrupción sigue imperando cercana a la Revolución Ciudadana con el último dictamen del juez. Escucha que la Revolución Ciudadana está preocupada por la tinta mágica transparente. Entonces, ¿a quién le va a prestar oídos si no hay soluciones en oposición? Le va a prestar oídos a quien es el único que este momento está hablando de algo que pueda solucionar o no la gran dificultad en materia de seguridad, que puede ser sumamente criticada. Pero Fernando, ante el silencio de las otras voces o ante la ausencia de un discurso propositivo, pues difícilmente la población va a escuchar otras voces después cuando de nuevo le vengan a pedir el voto, ¿no? Ese es el peligro de no tener una oposición articulada con una vocería clara al respecto. Ahora, pero ¿cómo evitar la cascarita, no? Si te opones, ya está abierto el paraguas y ya tienes el estigma de ser...
con productos específicos. ¿Dónde está el proyecto de ley que va a hacer mejor la seguridad en función de las cosas que son urgentes? ¿Dónde está este paquete, esta agenda, esta articulación de pasos que sabemos que va a contrarrestar y que va a defender el trabajo del sector público sin necesariamente lastimar las arcas fiscales? ¿Dónde está la fiscalización? Porque si te hace falta plata, cobra a los que te deben y no estés mandando a las casas al trabajador público que lo único que hace es servir a la población. ¿Dónde están esas grandes declaraciones en medios, esas ruedas de prensa conjuntas, esa visita a los medios de comunicación una y otra vez? Esto sigue siendo una articulación que debería estar allí en el espacio mediático. Yo, Fernando, no la veo. Hay espacio y es momento para empezar a identificar tendencias más definidas en los partidos de oposición y concretamente en el bloque de Revolución Ciudadana. Mencionábamos hace un rato, ¿no?, que existe esta presencia de los líderes tradicionales de la Revolución Ciudadana que a veces tienen un discurso y tienen formas de otros tiempos porque es como se cocinaron en política, como aprendieron a hacer política, como aprendieron a activarse y como tuvieron éxito en política además, que eso no se les puede quitar como mérito. Y existe otro grupo de legisladores, tal vez más jóvenes, tal vez más deseosos de incorporar nuevas dinámicas o nuevas propuestas desde esa línea progresista, pero que no parecen tener despegue porque siempre existe esta otra capa de líderes tradicionales que de alguna manera definen la agenda, aunque esta agenda al final a quien la consuma le parezca añosa a veces, les parezca un tanto... O sea, es que a mí me parece que están tan golpeados de los ataques recibidos que simplemente ya llega un minuto en que no quieren más estar en este conflicto. Entonces, que quizás lo que están pensando es que tomar un poco de distancia o silencio en este contexto, ir y visitar a la militancia como lo está haciendo González, estar en el silencio como es el caso de Arauz. Quizás les ayude a tomar un poco más de distancia, refrescar y no recibir tanto ataque, ¿no? Porque eso es verdad, los ataques lastiman profundamente y les dejan en un peor predicamento ante la opinión pública, ¿no? Yo no estoy diciendo que salgan a atacar o que salgan a decirle al gobierno que está equivocado, que es nefasto, que es ineficiente, no, que salgan y pongan una propuesta y no al gobierno, sino a la población sobre lo que debería realmente ser la agenda legislativa. O sea, si tú me preguntas a mí, viene Olsen y hace una entrevista y habla de 7 leyes. Ok, perfecto, muy bien, hasta allí están. Y puede la vocería de oposición tranquilamente decir, las 7 leyes son un error, por esto, esta razón. Pero si se quedan solo con esa idea, obviamente no hay una construcción, solamente está una crítica. ¿Qué era lo correcto? Lo correcto era el 25 de mayo llegar y decir, la oposición, o sea, la Revolución Ciudadana, va a plantear esta agenda legislativa. Indistinto de lo que le traiga el Ejecutivo, nosotros creemos que en materia de seguridad se tiene que hacer esto, en materia económica se tiene que hacer esto, en salud mental se tiene que hacer esto, ¿no? Y se tiene que hacer con urgencia. Estamos entregando en este momento 3 proyectos de ley que deberían ser tratados. Nosotros no podemos darle el calificativo de económico urgente, pero esto sí requiere un tratamiento urgente. Cuando dejaste esos documentos, inmediatamente puedes tú luego observarle las 7 leyes aprobadas y decirle, en su buzón, en el Kipux enviado está, señor presidente, nuestra propuesta. Así como nos ha pagado los micrófonos, veo que también está pagando el trámite administrativo de propuestas que sí van a solucionar a este país por esto. ¿Te das cuenta cómo le cambia enseguida la agenda? Tan solo haber entregado 2 o 3 cuerpos importantes en cuanto a una agenda legislativa. Pero ¿sabes por qué no lo hicieron, Fernando? Porque se concentraron en deslegitimar el rol de la presidencia, en deslegitimar el rol del Consejo Nacional Electoral, en seguir pidiendo que se abran las urnas. Esa pudo haber sido una agenda paralela, Fernando. Nadie dice que descarten esa tesis. Pudo haber sido una agenda paralela, pero ya en este minuto ya está en funciones un presidente y por lo tanto su rol de oposición
debía haber quedado clara. No está claro. Hablemos para terminar de la tercera parte en este juego, que somos nosotros quienes escuchamos, quienes recibimos, quienes recibimos de un lado, oigan, están atentando contra la estabilidad del funcionario público, y por el otro lado recibimos, estamos luchando contra la burocracia vaga. ¿De qué forma podemos nosotros discernir quién nos está diciendo la verdad? ¿De qué forma podemos encontrar, o más bien, cómo estamos nosotros filtrando los mensajes que nos llegan desde la política y bajo qué criterios? ¿Lo hacemos meramente mediante criterios estéticos que proponen las nuevas vías de comunicación? ¿Lo hacemos bajo qué tipo de conocimiento de lo que estamos hablando? ¿Una ley económica urgente, o las reformas de leyes orgánicas tales, o la unidad de la materia de las leyes? Claro, que parece, ya parece, ¿cómo se llama esto? Metafísica. Claro, el sánscrito avanzado para buena parte de la población. Y eso no te resuelve el tener que alimentar a tu familia, el que tu refrigeradora tenga algo más que ese medio limón que hace de guardián eterno, ¿no es cierto? Y eso, y que tengas la tranquilidad de poder salir a media cuadra de tu casa y que no te complique, por supuesto, la integridad física, ¿no? De tu persona, de tus seres queridos. A ver, varias cosas. En primer lugar, entender, porque es una de las primeras recomendaciones, que no podemos recibir información de una sola fuente, ¿no? Menos en este país polarizado como está. Es fundamental entender que hay una conversación que como ciudadanos también estamos comprometidos a hacerla de manera responsable. ¿Y cómo lo hacemos? Es escuchando ahorita la contra, escuchando a 2 o 3 plataformas más, entendiendo que la diversidad de voces nos va a ayudar a tener mejores criterios, mucho más informados. En segundo lugar, tratando de mantener también una salud mental adecuada y sabiendo que existen ciertos elementos de conversación que requieren empatía. ¿Qué es la empatía, Fernando? Sino ponerse en lugar del otro, escuchar al otro. Y ese otro puede ser de izquierda, de centro, de derecha, merece ser escuchado. Pero si desde nuestros espacios ciudadanos anulamos la conversación del otro, créanme que no vamos a avanzar a ningún lado, ni en el chat de los vecinos del barrio, ni en el chat de los padres de familia del colegio, y por supuesto mucho menos en la conversación pública política que se genera. Entonces, esto es mirar con empatía, estar bien informados, y cuando se trate de intervenir con alguna opinión, hacerla con todo el respeto del mundo, en función de que esos otros también le van a otorgar el mismo respeto si es que uno lo da. ¿Qué te dice o qué mensaje deja en el ambiente y cómo está siendo capturado también? Cuestiones como que el presidente haya viajado tanto, por ejemplo, y que luego de cada viaje te diga, ahí se ven, yo me voy 4 días de actividades personales en Capri. Es decir, al parecer, y esto tal vez yo estoy equivocado, pero en mi experiencia esto podría haberle costado mucho en imagen pública a un presidente anteriormente. Parece ni rozarlo a Daniel Noboa. ¿Por qué? No, bueno, lo que pasa es que él está en otra función en ese momento. Es un gran relacionador público del país. Entonces, bajo esa premisa, si el presidente puede salir con su esposa, que es modelo de revista para portada de Vogue tranquilamente, y ser noticia en estos otros espacios sobre cómo disfrutan con su familia, que es ejemplar, ¿no es cierto?, para los, de nuevo, para los escaparates. Y son conversaciones que se insertan en otro espacio, ya no en lo político, en lo cultural, en lo social, que logra el presidente darse cuenta, y con su equipo, que cuando te insertas en esos otros espacios, más allá de la política, espacios de apropiación cultural pueden ser sumamente poderosos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, intervenciones desde el ámbito cultural como la música, por ejemplo, son fuertes. Lo mismo pasa con la estética, que es lo que está apelando en este caso el gobierno. Por eso uno dijera, pero qué riesgoso mostrar. No,
porque en el caso del presidente Noboa está justamente apuntándole también los dardos a ese espacio, el espacio de la apropiación de lo cultural, de entretenimiento, que hoy en día sigue siendo, y gracias además a las redes sociales, un espacio de suma importancia en el entorno político. Pero entonces tenemos un problema para conectar estas cosas, porque, a ver, tenemos un presidente, una cabeza de gobierno, un jefe de Estado que trata de resolver el shock con lo chic. Entonces, no. Fernando, para la gente que está en contra de ese tipo de gestos, ya está, listo, el discurso está dado, no van a cambiar, ¿ya? Pero para la gran mayoría de la población que no está en esa conversación, porque está preocupada de la refri, porque está preocupada de la seguridad, al menos esa foto le distrae. Al menos le vio el vestido mini que está guapísima, las piernas de la Lavinia, porque ni siquiera es la primera dama, ¿viste? Es la Lavinia, o sea, es casi como la chica de al lado, mi vecina, ¿viste? Entonces, esa conversación es una conversación diferente y es una conversación que han logrado posicionar el primer mandatario y su esposa y que diremos que de la cual se siguen beneficiando. Entonces, no pasa por atacar las vacaciones, no. Ahí se equivoca nuevamente la oposición mediática y la oposición política. Lo que se tiene que hacer es ver la agenda. Es que no, de nuevo, es como cuando se pusieron a atacar los dibujitos del Dominic Serrano. Olvídense de los dibujitos. Vean la agenda. ¿Qué está poniendo este asambleísta a trabajar? Pónganse en su familia que está contratada por la asamblea, no en los dibujitos. Entonces, necesitan un reflector que apunte adecuadamente a los issues más importantes. Y el issue no es el paseo por Capri. ¿Por qué te digo, Fernando? La gente dice que chévere, siquiera él puede. No pasa por allí, pasa porque ¿qué es lo que él está haciendo? No los 4 días, los otros 16. ¿Qué es lo que logró para el país? Y eso es lo que no está contado, ni siquiera discutido. Peor con ahora la recaptura de Fito. Ese es el verdadero análisis que tiene que hacer la población, que diremos por debajo va la crítica hacia si es que se ha paseado o no, ojalá, siquiera el que puede, pues no. Esa es la lectura que la gente está teniendo. Pero si tú te concentras solamente en los 4 días de Capri y te olvidas de discutir que frente a lo que hizo en Italia no hay ningún resultado, y a Italia ya creo que es el tercer o cuarto viaje que realiza, que hasta ahora lo único que hemos gestionado han sido unos 4,000 millones de Toronto, pero contra inversión minera. O sea, esa es la discusión y eso es lo que Cancillería debería estar defendiendo una y aclarando una y otra vez, pero ni se molesta en hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie lo discute. Ahora, y ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué nadie lo discute? De nuevo, vamos acá a lo que vemos esto como espectadores, si se puede, o como comentaristas. Porque vamos a discutir, Fernando, la intervención pública en 5 instituciones en Durán. Porque vamos a discutir también probablemente los líos de la agenda del presidente Petro en Manta. Eso, ¿a quién le importa? Pero eso vamos a discutir, seguro que sí. Y ojalá, sí, discutamos, por ejemplo, la agenda de extradición de Fito, que esa sí sería medio interesante y ojalá se dé. Lo que vamos a discutir a continuación va a ser el desafío que tiene el empleado público en este momento con la regresión en sus derechos. Y eso probablemente algunos medios más progresistas sí le darán mayor tratamiento, pero es muy probable que los medios no tan progresistas, más tradicionales, simplemente miren para otro lado y reporten una marcha como cualquier otra, ¿no? En este estado de las cosas, ningún ejercicio de protesta pública podría ser, digamos, acaparado por una gran parte de la población, al menos como estamos leyendo el discurso, si esto es lo que se traduce a la presencia en las manifestaciones, en las protestas o lo que fuera, es difícil pensar que esto vaya a tener una convocatoria muy amplia. Oye, lo que pasa es que también allí está estigmatizado el servidor público, lamentablemente.
¿no? Entonces, mientras eso no se entienda y no exista una vocería fuerte desde quienes están llamados a defender lo público, difícilmente se va a comprender de otro modo, ¿no? Entonces, sí, o sea, va a haber una agenda, seguro los medios tradicionales lo van a plantear, pero desde el encuadre más allá de la cobertura, no va a haber un encuadre más a fondo sobre el rol, por ejemplo, del servidor público, de un maestro, de un policía, ¿no es cierto?, de un médico, cuando este tipo de gestos se generen, ¿no es cierto? Y lo que sí van a sacar es probablemente aquellos contratos que están muy mal hechos, contratos colectivos, en donde hay demasiadas prebendas que no son la mayoría, que son las rarezas y que no habían logrado controlarlos todavía, y eso sí serán los primeros que se van a exponer, ¿no? O sea, lamentablemente eso va a pasar esta semana. No quería dejarte ir, Caroline, sin preguntarte, porque me lo he estado preguntando ya un par de días desde que se hizo público el video de Aquiles Álvarez en esta disputa con un presidente de la comuna de Chongón, con el que al parecer ya venían en disputa porque, acusado por el alcalde de esto, el presidente de la comuna al parecer estaba intentando extorsionar por los documentos de los terrenos donde se habían construido ciertas cosas y se proyecta construir otras. Y más allá de la razón, de los motivos, el alcalde ha quedado expuesto como una autoridad pública que buscó golpear a un ciudadano. Al final, eso siempre revela un desbalance en la fuerza, porque no son dos ciudadanos que se encuentran afuera del estadio. A mí me gusta Emelec, tú eres barcelonista y nos pegamos por qué color es mejor. Estamos hablando de una autoridad pública que tiene a su cargo pues fuerzas de seguridad, de abogados, etcétera, y que indistintamente el motivo del problema se va contra un ciudadano que representa a una colectividad. Y con la idea de agredirlo físicamente, ¿no? Que al final yo decía en conversaciones el fin de semana, decía, mira, hasta la puteadita está bien, ¿no? Se puede vender, se puede rescatar como la defensa de Guayaquil frente a un presidente de comuna que ha querido extorsionar al municipio. Esa es la postura de Aquiles. Pero ¿cómo se recupera? Yo he visto, por ejemplo, que mucha gente que es afín a Aquiles Álvarez en redes sociales ha tratado de rescatar esto y colocarlo, colocar la frase si nos piteamos, nos piteamos, y en la opinión pública. ¿Cómo podría un alcalde afrontar este evento que seguramente va a ser explotado hasta rabiar por sus enemigos? Yo en mis clases, ¿no? Suelo admitir algunas de las piezas publicitarias que terminaron siendo icónicas en la comunicación política, sobre todo en este caso la comunicación electoral. Y era de este candidato a la presidencia en Argentina, que la acusación que Menem le hacía era que, te estoy hablando, Menem, o sea, cáchate, ¿no? Hace muchos años atrás, decían que era un aburrido, ¿no? El spot publicitario se llama... Eso es la campaña de Fernando de la Rúa, ¿no? Yo sabía que tú sabías, yo sabía, porque ese es un clásico. Y la verdad es que era soporífero de la Rúa, pero... Claro, y él comienza y mira la pantalla y me dicen el aburrido. Y sí, soy aburrido. Si es que aburrido es, y comienza a comparar la descripción de aburrido en oposición al despilfarro de Menem, ¿no? Que esa era un poco la consigna. La lección de este spot era que tú puedes jugar a tu favor, inclusive con tus principales defectos. Álvarez tiene ese defecto y está allí, ¿no? Se ha peleado con unos y otros, no es el primer caso, ¿no? Y si es que algunos dijeron, no, es que tiene que pedir disculpas y hacerlo además bien hechito y públicamente y tal, o sea, nadie le va a creer. Es como las disculpas a la chica Jaramillo, o sea, nadie le va a creer, ¿no? Porque no está en su posicionamiento, en su lectura, en su imaginario, en el imaginario que la gente tiene de él, obviamente, ¿no?
Entonces, quizás lo que en este caso el equipo de la alcaldía va a tener que hacer es medir los daños hasta el último detalle posible y saber que son daños que van a tener que enfrentarlos y buscar la forma de contrarrestarlos, pero sin lastimar el posicionamiento o este reconocimiento de la imagen que tienen ya la ciudadanía sobre Álvarez, ¿no? Y en ese contexto decir, sí, o sea, a mí me dicen que soy bravo, yo de repente mando a decir, nos pegamos, ¿cómo era que dijo? Si nos nos piteamos, si nos piteamos, nos piteamos. Que ya. hasta ahí está bien, hasta ahí la frase era vacancísima, la Sí, pero podías ver luego se en le el fue, video. ya, bueno, el punto es ese. Sí, a veces me pasan cosas como estas, que por supuesto no me gustan que pasen, pero mi compromiso siempre es con Guayaquil, con su gente, porque además, así cuando a veces me sacan de quicio y estoy en estas y no está bien que lo haga, también tengo que hacer esto y tengo que enfrentar este otro. O sea, tú tienes formas de, sin negar que estuvo mal, ¿no es cierto? Contrarrestar y decir ese tipo de carácter es el que me ha permitido lograr esto, más esto, más esto, más esto, y más en una época en la que Guayaquil se celebra, ¿no? Yo creo que es importante que ellos tengan la forma de contarlo, porque pensar que la gente no está hablando o pensar que la gente no le va a atacar es ser ingenuo, ¿no? Lo que sí puede hacer es él contarlo a partir de un espacio, un producto, un audiovisual, un algo que le permita decir, sí, estas cosas están mal y a veces me pasan, pero necesito un carácter fuerte para poder hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Yo creo que las disculpas, si es que alguien le demanda, van a tener que en algún momento exponerse cómo funciona, diremos, la temática de la disculpa, pero tratar de que la alcaldía plantee esto con una narrativa y luego avance, ¿no? Avance, no se quede, continúe con la agenda, con las otras cosas, con la dinámica que una alcaldía como de una ciudad tan importante como lo es Guayaquil pueda contar. Finalmente, ¿qué postura tienen los alcaldes en todo este escenario, querida Carolyn? Vemos que Pavel está de alguna manera bastante lesionado por el tema del Estadio Olímpico Atahualpa, no salió la jugada como él la había planificado, como el municipio tenía la intención de llevarla a cabo. Vemos a este agente de varias agendas, que es el ex consejero de Participación Guarderas, enfilar contra Juan Cristóbal Lloret y Cristian Zamora en Cuenca, es decir, las alcaldías de las principales ciudades, ni se diga, por ejemplo, Manta con Marciana Valdivieso y el inmenso problema que tiene la presencia Claro. elementos de mafias criminales en el propio municipio. ¿Qué está pasando con las alcaldías de las ciudades importantes? ¿Cuánto les cuesta esto a su imagen y este ímpetu que tienen algunos personajes cercanos a gobierno como Guarderas por arrinconarlas, por hacerlas caer? Es decir, ya Guarderas pasó por Quito, pasó por Guayaquil, ahora está en Cuenca en el mismo rol y ciertamente el gobierno da esos impulsos. Yo acá en Cuenca mencionaba, justo me hacían una entrevista cuando este día venía Guarderas, ¿no? Digo, yo debo reconocerle al señor Guarderas una habilidad, ¿no? Que sin ser absolutamente nadie tiene la capacidad de tener micrófono siempre, ¿no? De en este minuto estar actuando desde la ciudadanía pura y dura, ¿no es cierto? Porque no tiene ningún cargo público. Tiene la capacidad de instalar la conversación en lugares donde va. Y eso es gracias a que los medios de comunicación le muestran el micrófono, ¿no? No necesariamente las consecuencias de la agenda, le muestran el micrófono. Entonces, yo creo que ahí hay una irresponsabilidad incluso mediática, ¿no? No a todo tienes que darle micrófono, pero como el señor Guarderas tiene esa habilidad, yo eso tengo que decir y reconocer públicamente, eso es de hábiles. Entonces, él ha demostrado ese talento. Ahora, ¿cuán eficiente es su talento? Pongo talento entre comillas. Eso es otra cosa, ¿no? Si es que llegan o no a buen puerto este tipo de denuncias, si es que esas denuncias construyen democracia, si es que esas denuncias son parejas, se nota inmediatamente que él tiene una agenda muy específica, que es la agenda del anticorreísmo, que en este momento está coincidiendo con el presidente, en otros momentos probablemente no.
y esa es justamente su consigna. Entonces los medios de comunicación le han dado micrófono, ¿no? Y ya luego los procesos judiciales siguen su trámite, algunos se aceptan, otros simplemente no, y ahí quedan, pero ya le dieron el micrófono, ya logró establecer una agenda, ya logró lo más importante, distraer a las autoridades, defendiéndose, respondiendo, en lugar de seguir concentrados en lo que en verdad requiere tanto las ciudades como las provincias. Y creo que en ese contexto es quizás el principal daño que hace en ese sentido el trabajo de guarderas, ¿no? Que es estancar las actividades que vienen haciendo y dependerá ahí ya sea de las autoridades en este momento convocadas, diremos así, por estos procesos, si es que ceden o no sus agendas a lo que se sabe que tiene premeditación y alevosía, ¿no? Y en este minuto, ¿cuál es la agenda macro a la que está obedeciendo el señor Guarderas? Es la agenda en la que el correísmo pueda ser desterrado de todos los espacios, yo no dijera solo el correísmo, cualquier gobierno que no esté de acuerdo con Daniel Noboa esté completamente golpeado a nivel local para que pueda ser reemplazado por un gobernante más afín a la línea que en este momento está imperando en el Ejecutivo. ¿Ya? Por eso los ataques, seas correísta o no, por eso los ataques que están recibiendo las otras dignidades. No solamente es Guarderas, esto está articulado. En el caso de la SUAY, por ejemplo, el alcalde de Paute, los asambleístas, ciertos concejales, es decir, no es uno solo el que está hablando en ese contexto, ¿no? Ahora, ¿qué deberían hacer el alcalde, los alcaldes, los prefectos, sobre todo aquellos que ya están pensando en función de su tercer año, ¿no es cierto? Que suele ser un año ya de ejecución y de cosecha de todo el esfuerzo presupuestario en transformar o en mejorar su circunscripción para la cual fueron elegidos, ¿no es cierto? Es no olvidarse que tienen militancia, sobre todo los del correísmo. No olvidarse que tienen una base de votantes que deberían recordar quiénes son y cuál ha sido la consigna ideológica por la cual han estado haciendo frente a todo este tipo de espacios. Esa es la dificultad que tienes cuando quieres gobernar y te olvidas de tu militancia, porque después la necesitas para que hablen bien de ti, la necesitas para que luego refuercen tu campaña. Y ahí, si solo ahí te quieres acordar de la militancia, estás equivocado. Entonces sí creo que es importante que vuelvan los ojos los alcaldes y prefectos a quienes han sido su base militante, su base de votos, que son los que les van a permitir seguirse sosteniendo, ya sea ellos mismos u otros, pero que el proyecto político pueda seguir sosteniéndose. Y recordemos que en el caso de la Revolución Ciudadana ha sido una de las fortalezas haber recuperado este tipo de espacios a nivel local, ¿no? De gobiernos locales, y lo que necesitan con fuerza es hacer público los beneficios, cómo desde lo local sí se puede hacer seguridad, sí se puede gestionar salud, sí se puede atender vialidad, ¿no es cierto? Indistinto de si el gobierno quiere o no colaborar contigo. Pero inclusive para hacer público eso necesitas de la militancia, ¿no? Que se acuerde de ti, que hable bien de ti, que haga ese boca a boca, que haga esa conversación en lo digital. Ojalá se acuerden que existía eso, porque solitos la campaña no lo van a lograr. Quien tiene este rato la sartén por el mango, lo ha demostrado más de una vez, es Daniel Noboa. Sí, 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 y hasta ahora no se caliente el mango. ¿No? Es decir, no hay forma de que lo suelte. Querida amiga, te mando un abrazo gigantesco, lleno de cariño. Yo siempre me voy de largo con mis respuestas y tú eres tan generoso que ni siquiera las interrumpes. Qué horror. No, pero imagínate el inmenso privilegio que tenemos de escucharte hablar cada cierto tiempo en este espacio, querida amiga. Y hay cancha y pelota para el 10, para el que sabe. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cariñoso a toda la audiencia y al equipo de producción también. Que estés muy bien. Un inmenso abrazo, querida. Bien, Carolina Ávila nos acompañaba para conversar sobre este juego de relatos que sigue vigente, que sigue además vigente en otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo la fiscalización de
y lo mencionábamos, Ricardo, la fiscalización de los bonos que se otorgaron durante el tiempo de campaña de forma tan antitécnica que le costó al propio gobierno nacional la salida de un ministro de Finanzas. Así de antitécnicamente se otorgaron estos bonos, y lo que buscaba el proponente que estuvo con nosotros de esta fiscalización, el asambleísta legislador Roque Ordóñez de la Revolución Ciudadana. Ustedes pueden ver la entrevista que hicimos el día jueves, si no me equivoco. Recuérdamelo, doña Produ. Parece que el jueves estuvo con nosotros el asambleísta Roque Ordóñez, hablando justamente del pedido que en la Comisión de Garantías Constitucionales se había hecho para fiscalizar este tema en concreto.